Hola, ¿qué tal? Les envío un saludo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son los polígonos. Vamos a iniciar definiendo lo que son los polígonos. Quizá la definición no va a ser la más formal, pero sí pretendo que sea una que pues sea entendible, digerible para los estudiantes de nivel bachillerato. Vamos a entender a los polígonos como unas figuras planas, carentes de volumen, en teoría, por supuesto. Figuras planas, cerradas, formadas por segmentos de recta. Cada segmento de recta va a ser llamada un lado del polígono, y estos lados van a coincidir en puntos que llamaremos los vértices del polígono. Si los lados del polígono son todos de igual longitud, entonces vamos a decir que el polígono se trata de un polígono regular. En caso contrario, si los lados no son todos de igual medida, estaremos hablando de un polígono irregular. Aquí en la imagen tenemos dos ilustraciones de eso. En este caso tenemos un hexágono regular, en el cual todos los lados son de igual longitud. Y por acá tenemos también un hexágono, pero este es irregular. En este caso los lados no son de igual longitud, aunque sigue siendo un hexágono ya que tiene 6 lados. Vamos a decir, aquí hay un lado, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Este es regular con todos sus lados de igual longitud, y este es irregular con lados de diferentes longitudes. Dice que en un polígono regular, además de los lados, también los ángulos interiores son todos de igual medida. Estos ángulos que están acá, este mide lo mismo que este de acá, en fin, todos los ángulos internos o interiores van a ser de igual medida en un polígono regular. Obviamente eso no sucede en un polígono irregular. Para poder abundar mejor de esto, hay que recordar la nomenclatura, ¿no? Vamos a acordarnos de cómo mencionamos, cómo nos referimos a los polígonos diferentes dependiendo del número de lados que tengan. El caso más sencillo de un polígono es un polígono de 3 lados, y bueno, pues ese lo conocemos como un triángulo. En el caso que tengamos un polígono de 4 lados, estamos hablando de un cuadrilátero, y bueno, ahí tenemos el resto de la nomenclatura como un recordatorio, ¿no? Estamos hablando de pentágono con 5 lados, hexágono con 6, heptágono con 7, etcétera, hasta llegar a el icoságono, que es un polígono de 20 lados. Bueno, vamos ahora a referirnos a un par de definiciones que se estudian mucho en geometría. La primera de ellas es el concepto de la diagonal. Las diagonales de un polígono van a ser segmentos de recta que van a conectar o a unir a dos vértices, pero ojo, esos vértices deben ser no consecutivos. Voy a ilustrar esto mejor. Mira, por ejemplo, aquí donde he ilustrado como A este vértice, vamos a suponer que ahora veamos este vértice que está aquí, que estoy señalando, estoy marcando. Si uno de esos dos vértices, el vértice A con este vértice aquí, que es un vértice consecutivo, si rodeamos la figura, este es consecutivo, entonces lo que tendría al unir estos dos no sería una diagonal, sino un lado, ¿sí? Lo mismo sucede si uno este vértice A con este vértice de acá, que también le es consecutivo. Al unirnos no tendríamos una diagonal, sino un lado. Por eso es que debemos entender que una diagonal va a ser la unión de dos vértices, pero que no sean vértices consecutivos, para que no estemos hablando de lados. Vamos a entenderlo así, como que atraviesen a la figura, ¿sí? Entonces es importante notar entonces cuántas diagonales podremos trazar desde un solo vértice. Dice que podemos trazar n-3 diagonales, siendo n el número de lados o vértices también del polígono. Entonces las diagonales por cada vértice van a ser n-3. N es el número de lados que tenga el polígono. Veamos entonces, por ejemplo, si hablamos de este hexágono que está ilustrado aquí, el hexágono tiene 6 lados, por lo tanto n valdría 6 para el hexágono. Y 6 menos 3 son 3, quiere decir que desde cada vértice de un hexágono podríamos trazar 3 diagonales. Que son, por ejemplo, esta que ya está trazada, podemos decir que también de aquí a acá hay otra diagonal, y de aquí a acá entre estos dos vértices. Y así desde cada uno
o uno de los vértices, podemos trazar 3 diagonales en el caso del hexágono. Pero más que el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice, en general nos suele interesar el número total de diagonales que se pueden trazar en todo el polígono. Para ello contamos con esta fórmula aquí. Así que ese número de diagonales totales o máximo número de diagonales que pueden trazarse en un polígono es igual al producto de n-3 por n dividido entre 2. Vamos más despacio. n-3 pues son las diagonales que se pueden trazar en cada vértice, como vimos anteriormente. Por n, porque son n vértices, es el número total de vértices. Pero se divide entre 2 porque al recorrer todos los vértices, cada diagonal se va a trazar 2 veces. Entonces, para eliminar ese error de conteo doble, por eso es que se divide entre 2. Entonces, es el número de diagonales, le restamos 3. A ese resultado lo multiplicamos por el número de diagonales, el número de lados, y al producto lo dividimos entre 2. Así es como obtendremos el número máximo de diagonales que pueden ser trazadas en el polígono. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos mejor esto. Dice, para el hexágono, hablando del hexágono, que justamente es la figura que tenemos dibujada en la pantalla. Dice, para el hexágono, por ejemplo, ya que n es igual a 6, ya que el hexágono tiene 6 lados, sustituimos este valor de 6 en la n de la fórmula. Quedaría así, 6 menos 3, esto multiplicado por 6, la n, entre 2. Bueno, restamos primero 6 menos 3, 6 menos 3 es 3, este 3 de acá, que se multiplica por 6, 3 por 6 es 18, y ese 18 se divide entre 2 para obtener 9. Pueden trazarse un máximo de 9 diagonales en un hexágono. Aquí hay 9 diagonales en total. Veamos otro ejemplo para completar nuestro entendimiento. En un heptágono, que es un polígono de 7 lados, buscamos ese n igual a 7, pueden trazarse como máximo. Igual usamos la misma fórmula, pero puedes ver que ya en el lugar de n hemos puesto 7, que es el valor de n para un heptágono. 7 menos 3 lo multiplicaré por 7, que es el valor de n, y dividimos entre 2 ese producto. 7 menos 3 es 4. Ese 4 va por 7, 7 es 28, y 28 dividido entre 2 nos da 14. En un heptágono, es polígono de 7 lados, podemos trazar un máximo de 14 diagonales. Veamos otro caso. El caso del octágono, un octágono donde n es igual a 8, pues tiene 8 lados. Pueden trazarse como máximo. Nuevamente, en lugar de n, hemos sustituido su valor 8 para este caso. Es 8 menos 3, lo que resulta se multiplica por 8 y se divide entre 2. 8 menos 3 es 5. 5 por 8, 40, y 40 dividido entre 2, ahí tenemos 20 diagonales. En un octágono entonces pueden trazarse como máximo 20 diagonales. Aquí tenemos un ejemplo más para el caso del eneágono, que es el polígono de 9 lados. Sustituyendo el valor de 9 en n de la fórmula para el cálculo de las diagonales, tenemos que 9 menos 3 se multiplicará por 9, y el producto se dividirá entre 2. 9 menos 3 es 6. 6 por 9 es 54. Y 54 dividido entre 2 nos da 27. Pueden trazarse como máximo 27 diagonales en un eneágono, que es un polígono de 9 lados. Así es como ya creo que puede quedar entendido cómo usar la fórmula para calcular el número máximo de diagonales en un polígono. Hablemos ahora del caso específico de los polígonos regulares. En el caso de las diagonales, la fórmula funciona tanto para polígonos regulares como irregulares. Ahora vamos a enfocarnos en los polígonos regulares. Recordemos que estos son los que tienen todos sus lados de igual longitud. Pero dice que también los polígonos regulares, además de tener todos sus n lados de igual longitud, tienen también sus n ángulos interiores de igual medida. La medida de cada uno de esos ángulos interiores está en función o depende de del número de lados que tenga el polígono regular. La fórmula para calcular
esa medida es esta. Vamos a restar al número de lados, le vamos a restar 2 siempre, y a ese resultado lo multiplicaremos por 180 grados. Y finalmente dividiremos entre n, que es el número de lados o ángulos que tenga el polígono regular. Dice de modo que, veamos el ejemplo para un pentágono regular. Para un pentágono regular, ya que n es igual a 5, pues vamos a sustituir en el valor de n, pondremos 5. Será 5 menos 2, aquí lo tenemos, multiplicado por 180 grados y se divide entre n, que es 5 para el caso del pentágono. Veamos, 5 menos 2 es 3 y ese 3 multiplica 180 en el numerador de esta forma y el resultado se divide entre 5. Haciendo la operación con tu calculadora vas a encontrar que 3 por 180 entre 5 te va a dar 108 grados de que estamos hablando. Es decir, cada uno de los 5 ángulos interiores de un pentágono regular mide 108 grados. Por eso es que cuando intentamos trazar generalmente un polígono regular sin medir bien los ángulos, pues casi siempre nos sale mal, nos sale deforme, nos sale chueco, porque ya cada polígono regular tiene una medida de ángulo específico. Veamos el caso para un decágono regular. Un decágono es un polígono de 10 lados. Eso dice que n es igual a 10. La medida de cada uno de los 10 ángulos interiores es, usando la misma fórmula, vamos a sustituir en el valor de en n, vamos a poner 10. Sería entonces 10 menos 2, eso se multiplicará por 180 grados y luego se divide entre 10, los lados del polígono. 10 menos 2 es 8, este 8 de acá, y 8 por 180, y eso dividido entre 10, con la calculadora lo puedes hacer y obtendrás 144 grados. Entonces tenemos que, para un decágono regular, cada uno de los 10 ángulos internos debe medir 144 grados. Esta fórmula para calcular la medida del ángulo interior también tiene la siguiente alternativa. También lo podemos calcular modificando un poquito la fórmula. Queda como 180 grados menos la división de 360 grados entre el número de lados. Entonces, usando esta forma vamos a calcular la medida de los ángulos interiores ahora para un octágono. Es un polígono de 8 lados, por ello n va a valer 8. Entonces, usando esta fórmula tenemos 180 grados menos la división de 360 grados entre 8, que es el valor de n para el octágono. Esto se realiza así, pasa a 180 grados y al dividir 360 grados entre 8 obtenemos 45 grados. Entonces a 180 grados le restamos 45 grados y obtenemos 135 grados. Y eso es entonces la medida de cada uno de los ángulos interiores para un octágono. Finalmente, vamos a calcular la medida para los ángulos interiores de un icoságono regular, que es un polígono de 20 lados. Entonces, por ello n es igual a 20 para este caso. Dividimos, entonces hacemos 180 grados menos la división de 360 grados entre 20, que es el valor de n para el icoságono. Entonces tenemos 180 grados menos, y la división de 360 grados entre 20 nos da 18. Restando 180 grados menos 18 grados, obtenemos 162 grados como la medida de cada uno de los ángulos interiores de un icoságono regular. Cualquiera de las dos fórmulas las puede usar, las dos conducen al mismo resultado.